Se presentaba como el profesor. ¿Y de qué das clases? Cuando le hice esa pregunta, me presentó a sus estudiantes. Cuando una serie se hace muy famosa, las compañías se ponen a pensar: ¿cómo hacemos para sacar más plata? ¿Cómo hacemos para que la gente vea lo que ya vio? Y esto pasa con todo, con películas, con series, con todo lo que sea entretenimiento y en algún momento haya sido el boom. Y La Casa de Papel no se salvó de esto. Sí, hablamos de las adaptaciones, que son formas de contar la misma historia pero diferente, con el fin de atraer a un público en específico, adaptando la historia original a su cultura y hacerlo un poco más familiar. Y esto fue lo que pasó con La Casa de Papel Corea, que es la misma historia pero adaptada para los coreanos. Maravillosa jugada. Pero ese casi hace que los cambios que sufre la historia sean tan drásticos que estamos viendo algo que es igual y al mismo tiempo diferente. Y es por eso que si quieres saber cuáles son las diferencias marcadas entre una historia y la otra, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy veremos las diferencias entre La Casa de Papel Corea y la original. En esta primera parte analizaremos las personalidades de los protagonistas de esta nueva historia, pero enfocándonos en los cambios más grandes y en lo que se mantiene exactamente igual entre las dos historias. Pero antes de eso es importante que si te gustan este tipo de contenido te suscribas en el botón rojo que tienes debajo de este video y me dejes tu pulgar arriba para que YouTube pueda recomendarlo a más personas. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. La primera diferencia marcada entre una historia y la otra es el concepto situacional. Sí, las dos historias comienzan siendo relatadas por una mujer. En España esta mujer es Ilene Oliveira, la cual ya todos conocemos que se convirtió en ladrona por estar en malos pasos desde los 14 años, realizando robos y atracos con su novio, hasta que intentando asaltar una furgoneta de Prosegur todos mueren menos ella, quedando buscada por las autoridades. Pero en el caso de esta nueva adaptación la historia cambia drásticamente, pues la mujer que será la protagonista de esta historia es una chica nacida en Corea del Norte. Por lo tanto, en vez de ser una mujer dañada desde su juventud, estamos hablando de una chica criada en medio de una dictadura y fanática de la banda de K-pop BTS, música que debía escuchar a escondidas, además de todas las telenovelas que veía de Corea del Sur. Sin embargo, su inocencia duró poco, pues como todos los jóvenes de ese país le tocaba pagar el servicio militar obligatorio, cosa que hizo que madurara en medio de la guerra. Pero en medio de tanta tragedia pudo encontrar algo de esperanza, ya que las dos Coreas decidieron dar los pasos necesarios para iniciar una especie de unificación, que era una zona económica común llamada la ZEC, con una moneda unificada, que permitía a los norcoreanos viajar a esa zona con un permiso especial. No te asusta venir. Este lugar es enorme. Era obvio que todos en el tren percibían lo mismo, una sensación de esperanza. Ella no lo pensó dos veces, así que tan pronto la licenciaron viajó de Pyongyang a Seúl para poder vivir el sueño coreano, viendo cómo en la ZEC se reubicaban muchas empresas e instituciones de Corea del Sur, así como también la Casa de la Moneda Unificada. Pero por más bonito que sonara todo, la vida de un inmigrante nunca es fácil, dado que ella fue engañada por inmigración y el trabajo en la casa que recibió no fue lo que le prometieron. Así que en vez de vivir el sueño coreano, terminó trabajando en el Club Moranbong, el cual era un lugar de acompañantes norcoreanas, donde no solo era estafada con el pago, sino que también se aprovechaban de ella por su condición de inmigrante, hasta que se cansó viendo cómo torturaban a una de sus compañeras de trabajo por no pagar un dinero. Situación que la llevó a matar a dos de sus empleadores y a robarles lo que tenían, pues en este mundo solo los ladrones podrían sobrevivir. Es por eso que no le quedó más que convertirse en una ladrona, así que por un año se dedicó a robarle a los usureros de la zona, mientras que era buscada por la policía. Pero justo antes de ser capturada es encontrada y rescatada por un hombre con lentes. Ya sabemos que esta chica es la que se convertirá en la Tokio de nuestra historia y el que la rescató es el profesor, pero este pequeño cambio en sus orígenes también afectó sus personalidades, dado que la Tokio que ves aquí no es la misma Tokio que tú conoces. Pero no podía dejar que el plan que construyó el profesor fallara. ¿En serio te preocupaste por mí? Solamente fue porque casi arruinas todo el plan. Pero lo que no nos dijo el profesor es que ellos también dispararían a bocajarro.
la Tokio de España es una chica impulsiva, inmadura y con un problema muy serio hacia la autoridad, lo cual hacía que esta mujer fuera el origen de la mayoría de los problemas que se le presentaban a la banda, y a pesar de tenerle aprecio al profesor, no le temblaba el pulso a la hora de realizar una locura que afectara a todo el plan y al profesor. En cambio, la Tokio coreana es exactamente todo lo contrario, solo piensa en el plan y en serle leal al profesor en todo momento, cosa que en vez de ser ella la que inicie los problemas, es la que termina arreglándolos de alguna forma. En pocas palabras, se puede decir que en la obra original todo es culpa de Tokio, y en la adaptación coreana todo es gracias a Tokio, pero no fue la única que sufrió un ligero cambio en sus orígenes, así que hablemos de la banda. Ryo es mi debilidad. Es como Mozart pero con los ordenadores. Me gusta Ryo. Escuchen, siempre he querido ir a festejar en el carnaval. Lo más importante del carnaval es la samba. Ahora es el turno de Ryo. Ya sabemos que la historia original se trataba de un joven informático que se la pasaba indagando en los sistemas de seguridad de muchas empresas, lo cual hizo que se encontrara en búsqueda y captura por la Interpol. En cuanto a su personalidad, era muy inmaduro y estaba profundamente enamorado de Tokio, la cual lo manejaba completamente a su antojo, con la que mantuvo una relación desde el principio prohibida por las reglas del profesor. En cambio, el Ryo de esta nueva adaptación sufre un ligero cambio en cuanto a sus orígenes, dado que se trataba del hijo de una familia adinerada, cuyo padre quería que estudiara medicina, pero él, a pesar de sí tener actitudes para el campo, no podía seguir estudiando esa carrera por tenerle miedo a la sangre, decantándose por la informática. Pero al igual que el Ryo original, este también era inmaduro en su personalidad, pero con mucha más confianza en sí mismo. También está enamorado de Tokio, solo que en esta historia no tienen una relación desde el principio, sino que él está intentando conquistar poco a poco. El que tose es el señor Moscú. El que está sentado detrás de Moscú es Denver, su hijo. Denver. ¡Pau! 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 Ese tarado es Denver. Pasando por Pyongyang y al final llegar hasta la hermosa ciudad de Moscú, justo aquí. Ese hombre es Moscú. Es el padre de Denver. En el caso de Denver y Moscú no cambian mucho sus historias con relación a los originales, pues Denver, al igual que el original, también fue un joven problemático que constantemente se metía en peleas callejeras, y su padre Moscú también un experto en excavaciones, como en la obra original. Y en cuanto a sus orígenes, los dos supuestamente fueron abandonados por la madre de Denver, solo que el tiempo nos dirá si, al igual que en la obra original, este supuesto abandono es real o falso. En cuanto a las personalidades, Denver, al igual que el original, también conserva la risa característica y no parece un hombre muy inteligente. Sin embargo, este parece ser un poco más tonto que el original, pero igualmente se enamora del amante del jefe de la casa de moneda, y también teniendo una relación muy cercana con su padre, solo que el Moscú de esta adaptación no infunde tanto respeto como en la obra original, además que este es un poco más inmaduro en su personalidad. Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. El siguiente turno es el de Nairobi. En la historia original fue una joven con una dura infancia que le tocó ganarse la vida falsificando billetes, quedando embarazada y abandonada por un novio que tuvo en la adolescencia, pero por su vida delictiva terminó en prisión y perdiendo la custodia de su hijo. Al final piensa que uniéndose al golpe del profesor es la única manera que tiene de recuperarlo y ofrecerle una mejor vida. Sin embargo, este personaje en la serie no fue solo la mujer destinada a la imprenta de billetes, sino que tenía una personalidad única, con muchas cualidades como ser humano, que la hacía muy querida para todos sus compañeros de la banda. Y no solo ellos, nosotros también como espectadores llegamos a tener capítulo a capítulo una conexión muy especial con este personaje, siendo su muerte algo doloroso e impactante para toda la obra. Sí, Nairobi era uno de los personajes que me daba mucha curiosidad en saber cómo sería en esta nueva adaptación, pues sin dudas en la obra original era alguien muy especial. Hasta ahora no nos han contado mucho sobre el pasado de Nairobi en esta nueva adaptación, solo que es una mentirosa experta en falsificación, la cual afirma haber participado y ser la mente maestra detrás de todos los crímenes importantes, y al parecer todo lo que dice es una mentira. Sin embargo, su personalidad
personalidad es muy diferente a la que estábamos acostumbrados, pues estamos hablando de una chica sensual y un poco loca, que a diferencia del original tiene muy poca interacción con los demás miembros de la banda. Tampoco parece ser muy relevante para esta trama, y se inclina siempre al bando que ella considera en el momento ganador. Hasta los momentos parece ser de confianza para Tokio, pero como es una mentirosa al final nada se sabe. Y ahí están los siameses, Helsinki y Oslo. Hasta en el plan más sofisticado hacen falta soldados. Ni siquiera puedes escoger una ciudad. otra vez, idiota! Ese par de grandotes son Helsinki y Oslo. El siguiente paso es para Oslo y Helsinki. Al igual que la historia original, aquí también son hermanos, pero en esta adaptación no parecen ser tan serios. En cuanto a su pasado, no se desarrolló mucho en la historia original, pero a diferencia de Oslo, Helsinki sí tuvo un desarrollo mejor como un personaje de la historia original, cambiando de ser solo un simple matón a un miembro importante y confiable para todos en la banda. En cambio, en esta adaptación estamos hablando de dos matones de Yanbian, China, lo cual se dice que mataron a toda su pandilla y escaparon. Sin embargo, en la serie parece ser un poco más dóciles y manejables con respecto a la historia original, pero al igual que en la obra original siguen todas las instrucciones de Berlín sin chistar. ¿Qué va a pasar con nuestra autoridad cuando se lo cuente a los otros? Mátala. Ya me has oído. Mátala. Ahora. Morirán por lo que hicieron. Berlín, ¿olvidas lo que dijo el profesor? Esto es lo que haces en el mundo real. Y hablando de Berlín, este fue uno de los personajes que sufrió un cambio radical en cuanto a sus orígenes, pues en la obra original era un ladrón de guante blanco, con más de 27 atracos que incluían joyerías, casas de subasta y furgones, pero su golpe más importante fue los Campos Elíseos de París, además de ser un hombre narcisista, egocéntrico y con delirios de grandeza, que sufrió una enfermedad terminal llamada miopatía de Helmer. En esta adaptación se respeta al 100% la personalidad de Berlín, además de sufrir una enfermedad al igual que el original, aunque hasta los momentos no se sabe si es la misma enfermedad o se trate de otra, pero lo que sí cambia radicalmente es el por qué Berlín es como es. Pues en esta historia, cuando aún era un niño, su madre quiso escapar de Corea del Norte cruzando el río Ansro con él. Sin embargo, fueron descubiertos y en medio de las balas su madre perdió la vida, quedando en custodia de las autoridades norcoreanas y condenado de por vida a trabajos forzados, lugar donde sufría maltratos de otros reos, de los cuales tenía que defenderse usando la violencia hasta el extremo, llegando hasta el punto de ser aislado y temido por todos los demás. Pero 25 años después logró organizar un motín y escaparse, convirtiéndose en un hombre sin piedad, narcisista, el cual piensa que el respeto solo puede ganarse con mano dura, siendo muy parecido en personalidad al de la obra original, solo que este es un poco más rudo, pero al igual que el original le tiene respeto al profesor, pero lo que aún no se ha confirmado es si dicho respeto se debe a que tenga algún parentesco sanguíneo o se trate de otra cosa. Perdón, inspectora, pero es que tengo a su madre al teléfono. ¡Señor, no puede! Suno. ¿Qué pasó? Jin, es tu madre. Parece que es urgente. Otro cambio súper importante en esta historia son los orígenes del profesor, pues de ello dependen el porqué y cómo surgió la motivación para poder planificar este golpe. En la historia original, el profesor de niño era uno muy enfermo y vivió su infancia postrado en una cama del Hospital San Juan de Dios, siempre admirando a su padre, el cual le contaba historias fascinantes de grandes atracos, sin él saber que todas esas historias eran reales y que su padre era el protagonista de esas historias, realidad que tuvo que afrontar después de ver a su padre morir a balazos frente al Banco Hispanoamericano, cosa que hizo que él dedicara toda su vida en planificar y cumplir el sueño de su padre, el cual era atracar la Casa de la Moneda imprimiendo sus propios billetes. Pero en esta adaptación la historia del profesor cambia por completo, pues aquí el profesor sí era uno de verdad y su campo de investigación se enfocaba en los impactos económicos que tendría la reunificación de las dos Coreas, creando un modelo en espiral que según su perspectiva podía resolver los problemas políticos, económicos y culturales entre los dos países, pudiendo ser posible realmente dejar de vivir en un país dividido. Pero sus teorías económicas para la reunificación llegaron incluso a gente importante, dado que Corea del Norte tenía pensado implementar una política de puertas abiertas, pero para que eso fuera posible se necesitaba del capital y un plan, así que le ofrecieron crear un plan de cooperación económica que pudiera reunificar la península. El profesor aceptó formar parte de ese plan, lo que nos confirma que de alguna forma estuvo involucrado en la creación
creación de la zona económica común de las dos Coreas y de la moneda unificada, y que su decisión de crear un plan para atracar la fábrica de la moneda de dicha zona puede deberse a una posible corrupción de las autoridades en la implementación de ese plan económico, el cual atentaría directamente con sus ideales de unificación. Esto daría la excusa perfecta para que este profesor, al igual que el original, quiera dar un golpe al sistema, atacando la fábrica de la moneda en forma de venganza personal, y en esta adaptación hicieron su personalidad muy parecida al de la historia original, un hombre muy inteligente que contaba con los conocimientos para diseñar un plan lo suficientemente detallado para poner a los dos países en jaque mate. Pero esta historia, aparte de la banda, también cuenta con tres personajes cuyos roles fueron inspirados de la historia original, pero que también cuentan con sus respectivos cambios. Dispare. Si en verdad fueras una espía, no hubieras perseguido al auto. Lo juro, no sé nada, señor. Y no quiero saber nada. El primero es la inspectora Seong Woo-jin, que hace el papel de Raquel en esta adaptación, la cual es una mujer fuerte en medio de un mundo de hombres al igual que el original, solo que la diferencia es que su ex esposo no es un miembro de la policía como lo era el caso de Raquel, sino que en esta adaptación el ex esposo de Woo-jin, Kim Sak-man, es un político importante que aspira a la presidencia de Corea del Sur, y al igual que la historia original, ella está presentando contra él un caso de violencia doméstica, y al mismo tiempo asegurar la custodia de su hija. El segundo es el capitán Cha Mo-hyuk de Corea del Norte, el cual está al mando de las fuerzas especiales, y su rol en esta adaptación es una combinación entre el subinspector Ángel Rubio y el coronel Prieto. Digamos que las acciones más relevantes de la trama que estos dos realizan en la obra original, en esta adaptación están a cargo del capitán Mo-hyuk. Y por último tenemos a Ho Yo-min, el cual es el director de la fábrica de la moneda en esta adaptación, y al igual que Arturo Román tiene un romance dentro del trabajo, pero esta vez con la contadora Yeon Min-seon. Y cabe destacar que en esta adaptación conserva la misma personalidad que en la obra original, siendo una piedra en el zapato para toda la banda, convirtiéndose al igual que su antecesor en una figura clave dentro de los sucesos de este atraco. Pero al igual que cambiaron algunas de las personalidades y muchos de los orígenes de los personajes de esta nueva adaptación, también la trama dentro del atraco sufrió cambios que fueron drásticos y otros que se mantienen exactamente igual. Pero para conocerlos es importante que estés pendiente al próximo video. Y para ello es importante que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en ver ese video. Mientras tanto te voy a dejar este videito que está por aquí y este otro que tienes por acá para que sigas viendo más de mi contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.